mensaje de esta canción. Gracias porque en ti y contigo a nuestro lado no tenemos por qué temer nada ni a la muerte, porque cuando estamos en ti tenemos todo lo que necesitamos. Dios, te confesamos que muchas de las veces nuestra fe es una fe débil, o a veces una fe muy pequeña. Hoy, Dios, enséñanos lo que es la fe. Si no tenemos fe, danos más fe. Aumenta la fe que tenemos. Y esto pedimos en tu santo nombre. Amén. Amén. Pues vamos a tomar nuestros asientos y vamos a abrir nuestras Biblias. Ahora vamos a ir al libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11 casi es donde termina la Biblia. Y ahora vamos a ir, aquí es página 1260. 1260. Página 1260 es donde nos toca hoy. Y no sé si, los que apenas llegaron, si han visto los videos que publicamos, pero el año pasado, casi octubre, noviembre y una parte de diciembre, estuvimos hablando del libro de Daniel, de la vida de Daniel y sobre todo la fe de Daniel. Y cuando terminamos nuestro estudio de la vida de Daniel, hicimos un estudio pensando cómo tener la fe de Daniel, porque reconocimos que es algo maravilloso ver un hombre como Daniel con una fe fuerte, que logró vencer las tentaciones y los ataques del enemigo, pero a veces uno mira su propia vida y dice, pero no veo esa realidad de mi vida y quisiera ver esa realidad de mi vida. ¿Y cómo podemos tener más fe? ¿Cómo puedo yo caminar por la fe? ¿Cómo puedo yo vivir una fe real en mi vida? En las buenas y en las malas y en todo momento. Y en ese estudio que hicimos, leímos algo de aquí de Hebreos 11 y también algo de Hebreos 12. Sobre todo nos enfocamos en Hebreos 12, pero dije que en el año nuevo quería estudiar las personas que están mencionadas en el capítulo 11. Así que lo que quiero hacer en estos días, semanas venideras, vamos a estudiar las personas y las historias que aparecen aquí de Hebreos 11 y tratar de aprender algo de sus vidas. Y sobre todo es bueno comenzar con una pregunta. ¿Cómo voy yo? ¿Cómo es mi fe? ¿Cómo va mi fe? ¿Cómo van las cosas en mi vida? Yo y Dios. ¿Deseas caminar por fe? Pues este capítulo habla de todo esto, ¿no? Habla de todo esto. Comienza diciendo, ahora bien, la fe es la ¿qué? La garantía de lo que se espera. ¿Por qué estamos aquí hoy? ¿Qué es lo que esperamos lograr por estar aquí hoy? Pues yo espero, sobre todo, la presencia de Dios en mi vida. ¿No es cierto? Espero tener vida eterna. Espero poder morir sin miedo y en paz con Dios. Espero poder ser un buen padre, un buen esposo, un hombre de Dios. Espero poder seguir en los caminos de Dios cada día de mi vida. Espero tener perdón de pecados. Eso dice, la fe es la garantía de lo que se espera. La certeza de lo que no se ve. ¿No hemos visto a Dios? Nadie aquí ha visto a Dios. Pero por la fe podemos estar seguros y tener una certeza de lo que no se ve. Versículo 2 dice, gracias a ella
fueron ¿qué? Aprobados los ¿quién? Los antiguos. Entonces todo este capítulo es de ejemplos de los antiguos. Entonces vamos a estudiar en los días y meses venideros los antiguos. Pero esta palabra, gracias a ella fueron aprobados los antiguos. ¿Aprobados por quién? Aprobados por Dios. Por Dios. ¿Vives por la aprobación del hombre No, o de Dios? Dios. Es muy fácil pensar solamente en la aprobación del hombre, ¿no es cierto? ¿Qué dirán? ¿Qué pensarán? Por una parte, cuando estamos más jóvenes, esto es muy importante, cuando estás en la escuela, la opinión de todos los demás. Pero también cuando estamos grandes. Las personas en las farmas, los compañeros de la farma, nos importa lo que piensan. Amigos, familiares. Y a veces hacemos mucho por la aprobación del hombre, pero al fin de cuentas, es la aprobación de Dios lo que cuenta. Lo que Dios piensa de mí. ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Qué piensa Dios de ti? Es bueno preguntarnos esto. Dios, ¿qué opinas de mí? ¿Qué opinas de mi fe? ¿Cómo voy contigo? La fe, dice, por la fe, gracias a ella, fueron aprobados los antiguos. Versículo 3. Sobre todo, hoy nada más vamos a enfocarnos en este versículo. Eso es el enfoque de nuestro tiempo hoy. Vamos a hablar de esto. Vamos a ir a Génesis 1 sobre todo hoy, pero aquí, versículo 3 dice, por la fe, entendemos que el universo fue formado por la ¿qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo visible no provino de lo que ¿qué? Se ve. Entonces, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Está hablando de la creación del mundo. Está hablando que la base de todo es pensar que por la palabra de Dios, nuestro mundo fue formado. Siempre seguir a Dios es contracultural. Cuando tú sigues a Dios de corazón, es como nadar contra la corriente. Nunca es de moda seguir a Dios de corazón. Hay muchas personas que dicen que sí creen o que aman a Dios, pero en realidad cuando tú sigues a Dios de verdad, de corazón, es difícil y vas contra la corriente. Creer en la creación de Dios, que Dios creó al mundo, es contracultural en nuestro tiempo. No sé qué es lo que te enseñaron en la escuela. Pero cuando yo era joven, lo que decían es que Dios no existe. No hay ningún Dios. Y llegamos a existir por la evolución. Es lo que enseñan aquí en Canadá, en cada una de las escuelas que no sean de la iglesia. Y sé que es lo mismo en México. Todas las escuelas, esto es lo que te enseñan. Y yo me acuerdo cómo fue cuando estaba yo en la secundaria, en la prepa, y en la universidad donde yo estudiaba las ciencias. Y mis compañeros de clase se burlaban de las personas que creían en la creación. Y es interesante, en este capítulo que habla de la importancia de la fe, comienza con esto, de decir, por la fe creemos que el mundo fue formado por el poder de la palabra de Dios. Esto es como una base. ¿Qué tan importante es creer que Dios nos hizo, que Dios nos formó? Pues ahora te pregunto, los que han trabajado en la construcción, cuando tú construyes, por ejemplo, una casa, ¿dónde comienzas? ¿Por el techo? ¿Por las paredes? Okay, la fundación, los cimientos de la casa. Eso es lo más importante de todas las cosas. ¿La Biblia dónde comienza? En el libro de Génesis. Y en Génesis 1, ¿de qué habla? De la creación. Y ahí dice que el mundo fue formado por la palabra de Dios. Esto es la base. La base de entender quiénes somos nosotros y quién es Dios. Eso es la base. Y por la fe tenemos que creer esto.
Entonces, nada más hoy quiero que nos enfoquemos en este versículo, de ver la importancia de esta base, porque podemos hablar tal vez por una semana sobre todas las cosas aquí en Génesis 1, pero unas cuantas cosas. Vamos a Génesis 1, ahora, Génesis 1, primer libro de la Biblia, la base. Versículo 1. Es página 1, capítulo 1, versículo 1 de la Biblia, Génesis 1, donde dice la creación. Y podemos hablar de muchas cosas aquí, nada más hoy quiero que veamos 5 cosas. Primera cosa es esto, aquí en Génesis 1 vemos quién es Dios. Dice Dios, ¿en el qué? En el principio creó los cielos y la tierra. Es decir, antes de que existiéramos nosotros ya existía Dios. Que Dios es eterno. Que Dios realmente no nos necesita. Y este versículo nos explica que tenemos un Dios que es eterno, el principio, el fin, el alfa y omega. Este es el Dios a quien adoramos, a quien venimos hoy a aprender de Él. Este es el Dios que muchos no lo toman en cuenta, no reconocen quién es Él. Muchos jóvenes en particular ya no creen en nada. Alrededor del mundo, las iglesias contienen más gentes grandes que jóvenes. Es como una epidemia. Muchos jóvenes, no sé si es por la tecnología o por tanta cosa que nos rodea ahora, muchos no entienden quién es Dios y no lo toman en cuenta y no creen en Él. Muchos simplemente piensan que no hay nada más de lo que vemos y tocamos y vivimos. Pero Dios no está en sus pensamientos. Y aquí versículo 1 dice, Dios existe. Creyendo en Él o no creyendo en Él, Dios existe. Y Dios es el que existe fuera de nosotros. Antes de que existiéramos nosotros, Dios ya existía. Esto es punto número 1. Punto número 2, quiero que veamos el poder de su palabra. Versículo 2 dice, la tierra era un ¿qué? Un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y versículo 3 dice, ¿y qué? Y dijo Dios que exista la luz y ¿qué? La luz llegó a existir. O en otras formas más famoso, Dios dijo que haya la luz y se hizo la luz. Eso es más común, más conocido, ¿verdad? Pero quiero que vean, Dios habló. Dios habló. No dice aquí, y Dios pensó, sería bonito tener luz. No, dice que Dios, ¿qué? Habló. Hebreos 11, cuando habla de nuestra fe, dice, por la fe creemos que por la palabra de Dios, fue formado la tierra. Dios dijo. Y cuando Dios habla, las cosas pasan, las cosas suceden. La palabra de Dios es poderosa. Esto es lo que por la fe creemos, que por la palabra de Dios las cosas llegaron a existir. Y mira, esta es la misma palabra que estamos estudiando, ¿no? Lo que Él dijo, Dios hizo que lo escribieran. Creemos en el poder de la palabra, por eso estudiamos la palabra aquí todos los domingos. Porque la palabra de Dios es viva y poderosa, dice Hebreos. Y penetra y cambia al ser humano. No es cualquier cosa que estudiamos y lo que hacemos aquí cada domingo. Es la palabra de Dios. Por la fe, la palabra de Dios. Creemos que por la palabra de Dios llegó a existir todo lo que existe. Eso es la segunda cosa que tenemos que ver. El poder de la palabra. Ahora, la tercera cosa es página que sigue. Podemos hablar de muchas cosas aquí en capítulo 1, pero quiero que leamos versículo 24. Tercera cosa, quiero que veamos algo acerca de nosotros. 24. Dice, y dijo Dios, que produzca la tierra seres ¿qué? Vivientes. Animales domésticos, animales ¿qué? Salvajes. Y reptiles según su especie, y sucedió así. Dios hizo
que los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles según su especie. Y Dios consideró que esto era ¿qué? Bueno. Ahora, versículo 26, llegamos al punto. Y dijo, hagamos al ser humano ¿a qué? A nuestra imagen y semejanza. Eso es otra cosa bien básica que tenemos que entender. Nosotros, como seres humanos, somos especiales delante de Dios. Dios hizo todos los animales. Pero nosotros no somos animales, nosotros somos seres humanos. Somos diferentes. Es algo tan básico y tan simple, pero tan profundo al mismo tiempo. Nosotros tenemos valor delante de Dios diferente que la creación, lo demás de la creación. Todo lo de la creación es bueno, pero nosotros tenemos algo extra especial como seres humanos. Importa entender esto, porque de eso salen muchas cosas, sobre todo de que nuestras vidas tienen sentido. Hace unos años les comenté una historia que voy a volver a comentarles. Hace como 3 años falleció un tío, y ese tío prácticamente vivía solo en un asilo por decisiones que había tomado. No siguió al Señor mi tío por muchos años de su vida, pero en los últimos años, gracias a Dios, se arrepintió y se entregó al Señor. Pero se quedó prácticamente sin familia, estaba en un asilo. Mis padres lo visitaban en Hamilton muy seguido. Y visitando con los demás viejitos ahí en el asilo, muchos de ellos sabían que la única manera de salir del lugar era la muerte. Estaban ahí para pasar sus últimos días en la tierra. Y lógico, cuando estás ahí piensas, ¿cuál es el punto de mi vida? ¿Cuál es el punto de vivir? Si todos terminamos en un lugar así y en pocos días morimos. Y mi mamá y mi papá llegaban a hablar con mi tío, leer la Biblia con él, cantar con él, orar con él. Y al mismo tiempo había personas en el mismo cuarto. Había una señora ya grande también, que se puso como amigo de mi mamá. Y mi mamá platicaba con ella. Y un día habló con mi mamá y me dijo, veo en ustedes algo diferente, una paz, una tranquilidad, como que pueden enfrentar la muerte sin temor. Y ella dijo, yo tengo una pregunta. Mi hermana no cree en Dios. Y mi hermana me dice que nada más nuestros cuerpos somos del polvo de la tierra, somos nada más moléculas de sal. No somos más que moléculas de sal, dice mi hermana. Pero yo quiero saber, ¿somos algo más? ¿Qué es ser un ser humano? ¿Qué es vivir y morir? ¿Qué sentido tiene? La pregunta de esa señora fue simplemente esto: ¿somos como un árbol, como una planta, como una flor? ¿Vivimos y morimos y se acabó? Y cada uno de nosotros queremos saber esta pregunta. ¿Cuál es el punto de nuestras vidas? Y aquí Génesis 1, que es la base. Por la fe creemos que por la palabra de Dios nosotros también llegamos a existir, creados a su imagen y semejanza, y somos personas con valor, porque somos hechos a su imagen y semejanza. Y nuestro mundo desesperadamente necesita saber esto, y tú y yo tenemos que entender esto. Dios nos hizo con el propósito, sobre todo, de conocerlo a Él. Es la tercera cosa básica que quiero que veamos. Cuarta cosa básica, versículo 27. Y Dios creó al ser humano ¿a su qué? A su imagen. Lo creó a imagen de Dios, y luego dice que hombre y mujer los creó. Hombre y mujer, ¿de qué está hablando? Está hablando de lo más personal de nuestras vidas, que es nuestra sexualidad. Cada uno de nosotros tenemos deseos sexuales, y desde un principio se habla casi de lo más íntimo y personal de lo que es ser un ser humano. Y sabemos que en nuestro tiempo hay muchas personas que no están seguros cómo entender lo que es ser hombre o lo que es ser una mujer. En nuestro tiempo existe muchísima confusión sobre esto.
Y desde un principio Dios habla de esto y dice, de alguna manera ser creada a su imagen y semejanza, quiere decir que nos hizo hombre y mujer, y en nuestra sexualidad de alguna forma representamos a Él y reflejamos a Él. Algo básico, algo simple. La última cosa que quiero que veamos es esto, versículo 31, donde termina el capítulo, la columna que sigue. Dice ahí, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era ¿cómo? Bueno. Dice ahí, Dios consideró que era simplemente bueno. ¿Qué dice? Y era Muy bueno. muy bueno. Todo lo que Dios hizo era muy bueno, sin imperfección. Entonces aquí hablamos hoy nada más de 5 cosas básicas. Este capítulo, hoy no nada más vimos 5 cosas. ¿Quién es Dios? El poder de la palabra de Dios. Que somos creados a su imagen y semejanza. 4, hombres y mujeres nos hizo. Y 5, era bueno. Por la fe creemos todo esto. Son cosas importantes saber esas 5 cosas. 5 cosas súper importantes que forman como la base de entender quiénes somos como seres humanos. Y lo sabemos por la palabra de Dios, es lo que dice Hebreos 11. La base de la fe es tener fe en la palabra de Dios, que por la palabra de Dios todo eso fue formado. Quiero que veamos esto, la importancia de creer la palabra de Dios. Esto nos da una orientación, quiénes somos. Hay personas que tienen muchas preguntas. ¿Qué es lo que significa ser ser humano? Y aquí tenemos respuestas a estas cosas básicas. Es la orientación que Dios nos da en su palabra y es bueno saber esto. Pero ahora, yo les pregunto, ¿por qué no tomamos tan en serio la palabra de Dios como debemos? ¿Por qué no ponemos tanta importancia a la palabra de Dios como debemos? Y la respuesta es, todo el capítulo 3 dice, no lo vamos a leer, pero ahí nada más, encima de capítulo 3 dice, la caída del ser humano. Y cuando habla de la caída, ¿de qué está hablando? El pecado. ¿Cuándo entró el pecado en el mundo? Puedes leer en esta semana capítulo 3 si quieres. Pero el pecado entró. Y esas 5 cosas simplemente cambiaron. Número 1, ya no tomamos en cuenta a Dios. Romanos 1 dice que obstruimos el conocimiento de la palabra, de Dios. Como seres humanos obstruimos lo que debe ser evidente. Debe de ser evidente que Dios existe, que hay un Dios, pero nosotros obstruimos la verdad, dice la Biblia. Esto se ve en el mundo. Obstruimos conocimiento de Dios, no queremos tomar en cuenta quién es Él. Por esto realmente los jóvenes de nuestro tiempo no lo toman en cuenta porque también nacieron en el pecado. Y el pecado nos hace ser así. Es por el pecado que no tomamos en serio, número 2, el poder de la palabra de Dios. Lo hacemos a un lado. Ponemos más importancia en muchas otras cosas, sino en la palabra de Dios. Número 3, es por el pecado que no queremos reconocer a Dios como nuestro creador. No queremos creer que somos creados de su imagen y semejanza. Preferimos creer la mentira de la evolución que creer que hay un creador, porque no queremos entregarle cuentas a un creador. Si Él es nuestro creador, Él es nuestro dueño. Y porque no queremos reconocer su autoridad, descartamos la idea de un creador. Es por el pecado que a veces estamos confundidos en cuestiones de cosas sexuales, de cómo debe ser un hombre, cómo debe ser una mujer, cómo es vivir tu sexualidad como hombre o mujer. Es por el pecado que vivimos estas cosas. Y es por el pecado que no queremos escuchar lo que Dios dice en cuanto a nuestra sexualidad y nos entregamos a los deseos que tengamos. Y sobre todo vimos que Dios dijo que todo era bueno. Y por el pecado decimos, las cosas no están buenas en nuestro mundo. Estaba pensando en eso en esa semana.
no sé, no creemos en personas que viven en otros planetas, otros universos, pero imagínate por un momento, si uno llegara a nuestra Tierra y andar para arriba, para abajo en el mundo, con la pregunta, ¿qué significa ser ser humano? ¿Cómo viven los seres humanos? Si hubiera ido en esa semana, por ejemplo, a Sinaloa, y ver las balaceras, o de ir a un hospital, o de entrar a un hogar donde hay conflicto, de entrar y un centro de rehabilitación. ¿Por qué es donde quiera que tú vayas en el mundo los vicios del alcohol, de drogas? Realmente, ¿qué de bueno nos trae todo esto? Pero ¿en qué cultura no hay droga y alcohol? En todas las culturas del mundo. Las cosas no están bien en nuestro mundo porque entró el pecado. Pero tenemos un Dios que no nos deja allí. Capítulo 3, si tú lo lees entre semana, Adán y Eva pecaron, sí, pero Dios los buscó y Dios los llamó. En Génesis 12, Dios buscó y llamó a Abraham. Hablamos de los 12 apóstoles, Dios los llamó por sus nombres. No todos eran buenos ni nobles. San Pablo, un hombre que perseguía la iglesia, y Dios lo buscó. Y por eso estamos aquí hoy, porque creemos, sí, que Dios creó todo bueno. Creemos que también el pecado nos ha afectado, pero también creemos que hay un Dios que todavía nos busca y nos habla. Con el poder de su palabra nos habla. Y una vez más viene hoy a nosotros y nos dice, acuérdense que soy Dios. Mucha gente no cree en mí, mucha gente me hace a un lado, pero soy el creador del mundo. Y mi palabra todavía es poderosa. Y todavía son creados a mi imagen y semejanza, y por eso tomé carne y hueso de los seres humanos y nací en la cuna y fui a la cruz porque los quiero demasiado. Y si los dejo en sus pecados, terminan mal y pasan toda la eternidad en el infierno, y eso no quiero. Y quiero rescatarlos y perdonarlos, y los estoy buscando. Y nos cambia cuando creemos en su Hijo, que es la palabra que hizo carne. Nos cambia y tenemos deseos de buscarlo. Tenemos deseos de vivirlo hasta en cosas sexuales. Queremos honrarlo con nuestros cuerpos. Y cuando tenemos a Dios en el corazón, aunque las cosas estén mal en nuestras vidas, tenemos algo bueno, que es nuestro Dios y nuestro Creador viviendo en nosotros. Esto es el Dios a quien servimos. Por la fe creemos estas cosas básicas. Ese es el comienzo de Hebreos 11 y forma la base, una base firme sobre la cual puedes construir tu vida. Y te pregunto, ¿cómo vas en tu fe? Si tú estás aquí porque tú amas a Dios y tú ya sabes, ya entiendes todo esto, quiero que veas de nuevo, como con ojos nuevos, en quién estás creyendo. La confianza que tú puedes decir, esto es mi Dios y esto es su palabra, y es fuerte, y yo lo amo, y yo lo quiero, y Dios está conmigo, y Dios es bueno todo el tiempo, y todo el tiempo Dios es bueno en mi vida, es mi confianza. Pero si tú no lo conoces así, yo te pregunto, ¿cómo puedes
aumentar en tu fe? ¿Cómo puedes madurar en tu fe? En este año 2023, ¿cómo puedes terminar este año más maduro en tu fe? Y sobre todo es de tomar en serio la palabra de Dios. ¿Cuánto sabes de la palabra de Dios en realidad? Si tú necesitas explicar algo de Dios a tus hijos o a tus nietos o a algún amigo, ¿sabes manejar la palabra de Dios y abrir la palabra de Dios y decir, ok, aquí vamos, tú tienes esta pregunta, buena pregunta. Aquí está la respuesta en este lugar, Juan 3, Romanos 8, Hebreos 11. ¿Tú puedes? Nos hace falta a veces saber más de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y debemos poder manejar la palabra de Dios así. Es lo que Dios quiere. Que maduremos en nuestra fe. La fe es de creer lo que Él dice, pero también vivirlo y ponerlo en práctica. Es lo que vamos a ver una y otra vez en este capítulo 11. Esos hombres y mujeres aprobados por Dios son las personas que creyeron mentalmente, pero creer quiere decir lo vivieron. Lo vivieron. Y uno de mis objetivos en estos días, semanas y meses es ayudarnos a madurar nuestra fe. Si vas a hacer algo con tu tiempo en este año, ponte a leer la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Y voy a terminar con esto después de la oración o de la última canción. Tengo aquí unas páginas con planes para leer y estudiar la Biblia. Y una muy buena idea es decir, cada día yo necesito leer de la Biblia. Hay muchas maneras diferentes por las cuales puedes hacerlo. Hay planes cuando tú puedes leer de la Biblia para leer toda la Biblia un año o una parte. Tengo unos planes diferentes aquí. Pero la fe que aprueba a Dios, es la fe que no solamente mentalmente tú dices yo creo, también la fe es de tener su palabra, leerla, conocerla y vivirla. Y que Dios nos ayude en este año, en esta temporada, madurar así en nuestra fe. Vamos a terminar con una oración. Padre Santo, venimos en tu presencia y te doy las gracias hoy por tu palabra, sobre todo por creernos a tu imagen y semejanza porque nos amas. Y en ti tenemos perdón de pecados, una esperanza firme. Dios, ayúdanos en esta temporada, caminar por fe, vivir por la fe. La fe no solamente de saber las cosas, pero también de vivir las cosas conforme a tu palabra. Y esto pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a terminar ahora cantando. Ahora vamos a cantar. Es 270. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Vamos a ponernos de pie para cantar esta canción. 270. Tú me dices lo que
enseña